El pasado 21 de mayo en Valparaíso, las protestas finalizaron con una serie de hechos violentos. Ese día fueron atacados una farmacia, el frontis de un cine, la catedral y un grupo de uniformados que participaban del desfile. Nuevamente el tratamiento de los medios masivos se redujo a calificar los hechos como delincuencia, vandalismo o lumpen. Igor Gojkovic es historiador e investigador de la violencia social en Chile. Unidad Básica Móvil de Comunicación conversó con él para conocer su mirada acerca de los hechos y la comparte con ustedes a través del siguiente informe. A partir de su experiencia en la materia y de las investigaciones realizadas en torno al tema, ¿cómo podríamos definir el concepto de violencia social? Violencia social hace referencia más bien a todas aquellas manifestaciones que surgiendo especialmente de los grupos sociales más desfavorecidos expresan una situación de molestia, malestar y circunstancialmente de ira a propósito de situaciones de explotación, exclusión, marginalidad, malos tratos, abusos, es decir, situaciones que en términos estructurales podríamos asociar por una parte a la explotación económica y por otro lado a la dominación social y política. El reciente 21 de mayo la manifestación terminó con un enfrentamiento entre carabineros y manifestantes aquí precisamente en este sector. Posterior a eso hubo un ataque directo a lugares muy puntuales como es la Cruz Verde, la farmacia Cruz Verde, la catedral, el cine Hoyt y además a las Fuerzas Armadas durante el desfile. Estos actos puntuales a estos lugares específicos, ¿tienen alguna representación? ¿Hay alguna relación entre ellos? Sin duda. Aquí en cierta forma la distinción que hicimos recién alcanza un importante grado de significación analítica. Uno podría decir que efectivamente los acontecimientos del 21 de mayo, así como otros que se han venido sucediendo especialmente en estos últimos años, responden más bien al desarrollo de lo que denominamos recién violencia social y que en cierta forma se proyectan circunstancialmente como expresiones de violencia política. ¿Por qué digo esto? Porque en términos más formales, es decir, de las formas en cómo se explicitan las expresiones violentas en el escenario público, uno podría decir que lo que ocurrió el 21 de mayo es bastante similar a lo que ha venido sucediendo desde mediados del siglo XIX en adelante en los espacios públicos y particularmente en esto que se conoce en la terminología científica, digamos, como los motines urbanos. No hay grandes distinciones, no hay grandes diferencias ni en los objetivos que los sujetos sitúan como objetivos para desplegar, en este caso las acciones violentas, ni tampoco en los instrumentos, es decir, en los recursos a los cuales acceden para llevar a cabo estas acciones. Los objetivos son bastante recurrentes, son los centros financieros, es decir, los lugares donde se expresa material y simbólicamente el capital, las fuerzas represivas del aparato del Estado, es decir, aquellos que regularmente golpean, agreden o persiguen, en este caso a los sectores populares, tienen que ver también con los escenarios del consumo, es decir, aquellos que sistemáticamente son ofertados al mundo social en términos generales, pero a los cuales el mundo social difícilmente o prácticamente nunca logra acceder y por lo tanto violentan en ese sentido las expectativas que estos mismos sujetos van acumulando. Uno podría decir, bueno, hoy día fueron las farmacias, pero son las farmacias que forman parte de las grandes cadenas que monopolizan, entre otras cosas, la distribución y fijan los precios a los cuales o con los cuales se accede, digamos, a los medicamentos. Son las cadenas de cine que de una u otra manera constituyen uno de los soportes de la dominación cultural probablemente más importantes junto con la televisión. Son también las instituciones financieras, son las Fuerzas Armadas o eventualmente también los aparatos represivos del Estado expresados, en este caso, en Carabineros de Chile, etcétera. Es decir, ese tipo de objetivos no cambia regularmente a lo largo de la historia. Con estos hechos violentos que terminan con el ataque directo a la farmacia, a la catedral, al cine Hoyt, también hay en paralelo, o quizás después, una destrucción a la luminaria pública, a las bancas, a la señalética. ¿Esto también tiene un sentido? ¿Tiene algún trasfondo?
Sí, ese es quizás otro de los elementos recurrentes. Cuando yo hacía referencia a los instrumentos a los cuales recurre el mundo popular para su defensa, y en este caso para atacar a la fuerza pública, hacía referencia a que estos son básicamente elementos contundentes, es decir, elementos que se pueden arrojar y que al arrojarlos pueden causar, en este caso, un daño relativo, digamos, al adversario. Son las piedras, son los adoquines, son los pedazos de concreto que están sueltos, digamos, sobre la vía pública. Pero también, y esto no es nuevo, digamos, buena parte de la construcción de las barricadas, que son bastante más clásicas y tradicionales y que tienen su génesis incluso en el proceso revolucionario francés de 1789, digamos, se construyen con los recursos que están instalados en el espacio público. Los escaños de las plazas, por ejemplo, se han utilizado sistemáticamente como barrera de contención para enfrentar precisamente los destacamentos de seguridad del Estado. No es extraño, por lo tanto, que los sujetos recurran a este tipo de artefactos para proveer ciertas condiciones mínimas de autodefensa. No es nuevo en ese sentido, por lo tanto, llama mucho la atención, y a mi juicio tiene que ver con una falta de conocimiento histórico muy profundo, el escándalo que se produce en torno precisamente a este tipo de prácticas. Es decir, son prácticas bastante habituales y si nosotros observamos la trayectoria de los motines urbanos, vamos a ver que este tipo de instrumentos, este tipo de recursos son los más habituales en las formas de la manifestación política, perdón, de la manifestación social violenta, digamos. Y por otro lado, a propósito de los aspectos más simbólicos, atacar los faroles, atacar las cabinas de telefónica, atacar las luminarias, digamos, y atacar otras expresiones como los semáforos que pudieran parecer de utilidad pública, tiene que ver con un importante grado de ira y frustración popular que se expresa en este caso con lo que podríamos denominar contra la estética burguesa. Es decir, hay un diseño de ciudad, hay una ornamentación de ciudad, hay una construcción física y simbólica de la ciudad que es propia del modelo burgués de organización del espacio urbano. Y estos sujetos que han sido explotados, que han sido excluidos, que han sido reprimidos, que han sido marginados sistemáticamente, reaccionan pasionalmente, reaccionan atávicamente contra estas expresiones o manifestaciones con las cuales ellos asocian ya no el servicio público necesariamente, sino que más bien la estética y el orden burgués. Ya se estaba refiriendo un poco al tema acerca del tratamiento que hacen los medios masivos de estas protestas, de estos actos de violencia, donde a destajo se utilizan conceptos como vandalismo, delincuencia, sin hacer muchas diferencias semánticas en los conceptos. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene de este tratamiento en los medios? No es menor, y ahí también hay una diferencia que es sustantiva, el rol que juegan los medios de comunicación social desde el punto de vista de homogeneizar o uniformar a la población en torno a un discurso sobre la violencia. Es decir, la violencia no es una construcción abstracta, no es una cuestión etérea, es una cuestión concreta que se produce por causas que son objetivables. Y de una otra forma los medios de comunicación lo que hace es uniformar u homogeneizar a la población en torno al discurso de lo políticamente correcto respecto de la forma en cómo uno se expresa o se manifiesta frente a la violencia. Y yo creo que ese es un elemento que también está presente fuertemente hoy día y no estaba presente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No era un tema, digamos, en estricto rigor, o no era una problemática que hubiera que desarrollar o que construir. La opinión pública no existía, por lo tanto no interesaba. Hoy día sí es importante tener opinión pública y es importante que esa opinión pública esté debidamente uniformada en torno al discurso de lo políticamente correcto. Pero por otro lado, y eso es quizás particularmente preocupante, uno puede observar que la malla de formación profesional, en este caso de los profesionales de los medios de comunicación, es una malla bastante coherente o concordante con lo que podríamos denominar la construcción de una opinión pública pluralista y democrática. Pero hay un tránsito entre los procesos de formación académico y el ejercicio de la práctica profesional que está de una otra manera cooptando o clientelizando a los profesionales de los medios de comunicación. Es decir, a mí me parece absolutamente pertinente, coherente, incluso políticamente eficiente, que los medios empresariales, es decir, que el gran capital pretenda y desarrolle, en este caso, una política de homogeneización de la población en torno al discurso de lo políticamente correcto en materia de violencia política. Es concordante con sus intereses, es concordante con el sistema de dominación
y es concordante, por lo tanto, con el ejercicio del control que sobre los medios de comunicación ellos ejercen. Pero lo que no me parece concordante, lo que no me parece coherente y lo que me parece peligrosamente complejo es que los profesionales de los medios de comunicación, que conocen perfectamente esta estrategia, que saben en el escenario en el cual se están insertando, reaccionen en este caso de manera cooptada o clientelizada ante las políticas que los medios de comunicación despliegan. Quizás ese es uno de los aspectos en cierta forma más preocupantes y que se viene insinuando ya desde hace un tiempo a esta parte y que se vio probablemente de manera mucho más clara y nítida en la manifestación estudiantil del día de ayer acá en Valparaíso, que es un creciente grado de violencia al interior de la propia manifestación popular. Es decir, ya no solamente está el accionar represivo por parte de los dispositivos de seguridad del aparato del Estado, que conocemos cómo operan y que tienen objetivos claramente establecidos en cada una de las circunstancias donde se producen manifestaciones de esta naturaleza, sino que también un importante grado de disciplinamiento interno, un creciente grado de soplonaje interno y una cierta forma de ayuda, digamos, o de coadyuvar al ejercicio represivo por parte de las fuerzas policiales, de parte de algunos de los integrantes o de algunas de las organizaciones que forma parte, en este caso, del desarrollo de la manifestación. Y ese aspecto, por ejemplo, se tiende a expresar más claro y evidentemente como una fuerte escisión o distinción de clase. Se ha construido todo un imaginario sobre el lumpen, en sentido genérico, que tiene expresiones concretas. Son, en este caso en particular, por ejemplo, los jóvenes estudiantes secundarios provenientes de los liceos más pobres, de los liceos guetos, como se le denomina, que son de una u otra manera estigmatizados a través de la figura del sopaipilla. Es decir, una parte de los estudiantes universitarios construyen un rótulo, construyen un mote, construyen un estigma sobre estos jóvenes populares que a su vez se expresan y se manifiestan siguiendo esta lógica de lo que denominábamos al comienzo la violencia espontánea, la violencia social espontánea, y que está generando una fricción o una fractura que puede tener eventualmente un desenlace complejo. Porque ya no es solamente, vuelvo a insistir, la violencia vertical de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino que también son estas expresiones de violencia más horizontal que ante la ausencia de una conducción política relativamente coherente podría derivar en una situación particularmente grave en un futuro escenario de manifestación popular.